Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más nos acercamos delante de ti. Hoy con la intención, Señor, de pedirte que tu palabra sea poderosa, nos enseñe, nos ilumine nuestro espíritu para que por medio de ella podamos nosotros crecer, podamos nosotros ser nutridos interiormente. Nuestra vida espiritual necesita, Señor, alimento que nutra nuestro espíritu, y ese alimento es la palabra. Así es que en este momento, Señor, sentados a la mesa, recibimos el alimento con gratitud, Dios mío, y con adoración a ti. Te bendecimos por ella, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos hablando nuestra serie de enseñanzas titulada Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Y con esta serie de enseñanzas lo que vamos buscando nosotros es que nos demos cuenta que si solamente creemos en Jesucristo y allí nos quedamos nada más, sin cambiar nuestras vidas, sin renovar la programación que tenemos en nuestra naturaleza como seres humanos, si no reprogramamos, si no cambiamos eso, nosotros podemos saber la Biblia, podemos saber versículos, podemos practicar mucho, venir a la iglesia, podemos ser personas buenas y demás, pero continuaremos viviendo con los hábitos del pasado y eso no es correcto. No solamente es creer en Jesús, necesitamos pensar como Él para poder vivir como Él. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Enfocados en obedecer al Padre y no al sistema del mundo. Estamos analizando nuestra tercera fase de esta serie y la primera enseñanza de esta tercera fase que estamos tratando de comprender el modelo perfecto, cómo pensaba, cómo vivía Jesús. En la primera enseñanza aprendimos que la obediencia al Padre fluye de una mente que es impulsada porque el corazón está rendido. Si el corazón no está rendido a Dios, la mente no obedece. La mente no se rinde a Dios. La segunda enseñanza que tuvimos, la del domingo pasado, vimos que la obediencia está alineada a la voluntad del Padre, no al sistema del mundo. Estamos analizando el modelo perfecto. Creer no es suficiente, hay que pensar como Jesús. El modelo perfecto de pensamiento es el de Jesús. Él es el modelo. La enseñanza de hoy, hermanos, se titula de esta forma. Pensar como Cristo es ver más allá de la lógica humana. Es un tema, hermanos, muy valioso para el creyente, muy importante. Ha habido gente, muchísima gente que se me ha acercado y me dice, Eleazar, yo no oigo a Dios. Yo no sé lo que es escuchar a Dios. No entiendo eso. No sé cómo es que el Espíritu guíe mi vida. No entiendo eso. Bueno, pon mucha atención. No pierdas paso de lo que hoy vamos a hablar, porque puedes entender esto. El Espíritu Santo puede hacer una obra en ti el día de hoy, de tal manera que para ti hoy sea un antes y un después. Esta enseñanza, pensar como Cristo, es ver más allá de la lógica humana. La vamos a revisar en 3 puntos importantes. Y el primer punto de ellos es el siguiente, son los siguientes. El punto 1, la realidad no es lo que vemos. Punto 2, 2 fuentes de sabiduría en tensión. Y punto número 3, pensar con la mente de Cristo nos hace vivir diferentes. Vamos a ir describiendo de a uno en uno. Y el primer punto es el siguiente. La realidad no es lo que vemos. Y es importante que partamos de versículos bíblicos, de bases bíblicas que nos pongan en contexto exactamente hacia dónde vamos. La Escritura dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Es muy fácil entender esta frase. Por fe andamos, no por vista. O sea, nosotros andamos como creyentes, no por lo que vemos, sino andamos por la fe, por lo que creemos. Otro versículo en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
lo repite. Y hay otros versículos en las Escrituras que ponen en perspectiva que el creyente debe caminar por fe, no por lo que ve con los ojos. ¿Están conmigo? Estos versículos, hermanos, contrastan la fe con la vista. No es lo mismo vivir por fe a vivir por vista. ¿Qué entiendes? Vivir por la vista. ¿Qué entiendes? ¿Mandé? Lo que está palpable y lo que ven tus ojos. Correcto. ¿Qué más entendemos? Vivir por vista. Que la vista engaña. La vista engaña. O sea, lo que estamos viendo no es la verdad, no es la realidad. ¿Sí? Mira, la fe es creer y confiar en Dios y en sus promesas. La fe es creer en lo que la palabra de Dios nos dice. La fe es creer todo lo que Dios nos ha dicho. La fe es creer todo lo que Dios habla de mí. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué fui diseñado? ¿Para qué fui preparado? La fe dice y cree todo lo que Dios dice de mí. La fe me hace creer y confiar en Dios y en sus promesas, aunque no se vean físicamente o no se puedan tocar. Una promesa, ¿cuál sería? Yo estaré contigo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántas veces no nos sentimos como si Dios nos haya abandonado? Y ahí estamos sintiendo esas emociones, estamos sintiendo algo contradictorio a lo que dice la palabra. Ahí es donde deberíamos repetir este versículo que dice, el justo por la fe vive, no vive por lo que ve. Entonces nos debemos aferrar a lo que Dios nos dice en su palabra. No nos debemos aferrar y no debemos de creer lo que ven nuestros ojos, lo que vemos en las circunstancias. Decíamos entonces que la fe es creer y confiar en Dios y en sus promesas, aunque no se vean físicamente o no se puedan tocar. Eso quiere decir que aunque no se ven, son reales. Yo quiero preguntar, ¿alguno de nosotros en algún momento ha llegado a sentir, como Dios no se ve, ha llegado a sentir, bueno, Dios, ¿de veras es real? ¿Hay alguno que ha llegado a sentir eso? ¿Y saben cuándo sucede? Sucede en los momentos cuando nosotros entramos en dificultades. Ahí es cuando sucede. Recuerda Juan el Bautista. Juan el Bautista se paró frente a los fariseos y con autoridad les decía, ustedes sepulcros blanqueados y Juan el Bautista le fue dicho que cuando viera sobre aquel hombre, viera al bautizarlo, viera descender el Espíritu Santo como paloma sobre él, ese era el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista lo reconoció cuando lo bautizó. Pero un poco de tiempo después, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, vayan con él, vayan con Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el enviado? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Fíjate la duda, cómo llegó cuando él estaba en prisión. Entonces nosotros llegamos a dudar de Dios cuando las circunstancias no están a nuestro favor. Y lo que estamos haciendo en ese momento es creer lo que estamos viendo. Estamos viendo las circunstancias, por eso dudamos. El Hijo de Dios no debe vivir así. Nos debe de quedar bien claro a ti y a mí. Vivimos no por vista, vivimos por fe. Entonces, lo contrario a lo que es la fe, la vista se refiere a las circunstancias visibles, a lo que es obvio, a lo que es tangible en este mundo, a lo que podemos palpar. Todo eso, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar, le da la razón a nuestra lógica. Yo creo en esta silla porque la puedo tocar. Yo creo en ti cuando me acerco a ti porque te puedo tocar, te puedo abrazar.
Cuando algo me sale bien, ay Señor, gracias, estoy muy contento porque estoy palpando lo que recibí en ese momento. Las circunstancias me son favorables, pero cuando me hace falta, cuando estoy en crisis, si yo no estoy firme en el Señor, en el conocimiento de la palabra, me hace dudar. Y no debe de sucedernos eso. Debemos de estar bien asegurados que aunque no veamos, Él no deja de ser Dios. Él no deja de estar con nosotros. Entonces, la vista se refiere a las circunstancias, se refiere a lo que vemos, a lo que palpamos, a lo que nosotros podemos medir, lo que podemos tocar. Eso es lo visible. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 lo dice con claridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Es estar seguros de aquello de lo que estoy esperando. Le estoy pidiendo a Dios algo. Y la fe me mantiene firme que lo tengo aun cuando todavía no lo tengo. Y es la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro, estoy tranquilo porque sé que eso es verdad. Aunque no lo veo. Pero si yo me mantengo en esa fe, en esa convicción, lo que no veo terminará viéndose. Amén. Amén. En diciembre, hermanos, del año 2012, yo entré a prisión. Y entré por haberme involucrado en un fondo de inversiones, propiedad de un familiar mío. Yo estuve como director de la oficina y se me pidió firmar documentos de inversionistas que daban capital. Y al paso del año, para completar el ciclo y regresar los rendimientos, la empresa no pagó. Yo como director quedé muy mal. El dinero yo nunca lo recibí, no era mío, no estaba en mi cuenta. Yo simplemente estaba posicionado como director de la oficina. Ese fondo de inversión operó aquí en Guadalajara en el año 2007-2008 y terminó sus funciones precisamente en el año 2008 cuando sucedió la crisis de las hipotecas subprime, la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, que fue un colapso financiero mundial. Hubo incumplimiento de parte de nosotros y de muchísimos fondos de inversión, porque hubo un colapso mundial. Pero bueno, en mi caso muy particular, así fue como se vivió y una persona inconforme se acercó a los juzgados y vinieron y me llevaron a la prisión. Yo duré en la prisión 10 meses, 6 días. Y quiero decirte que para mí, haber entrado a la prisión, yo recuerdo haber entrado y cuando entré duré 2 meses en un calabozo. Ese calabozo no tenía luz. Ese calabozo no tenía espacio. Habíamos cerca de 75 personas en un espacio de alrededor como de unos 1,20, como por 8 metros. Habíamos como 80 personas ahí adentro, paradas como cerillos en una cajita. Pero ahí estaba. Y quiero decirte una cosa. No voy a describir más características físicas del ambiente en el que estuve. Pero voy a decir lo que estuve viviendo en la dimensión espiritual. En esos primeros días de mi confinamiento, Dios habló a mi corazón de una manera muy real, muy real. Recuerdo que las primeras visitas que dio mi esposa con los abogados, hubo un momento en el que me acerqué con ella, en una ventanilla, a un lado donde estaba la jueza, y le dije a mi esposa, hija, Dios me ha dicho que voy a pasar aquí adentro un tiempo. Pero también me aseguró que iba a cuidar de mí aquí adentro y iba a cuidar de ti y de nuestros hijos afuera. No les va a hacer falta absolutamente nada. Para mí era tan convincente eso que Dios me había hablado a mi corazón, que cuando yo se lo digo a mi esposa, pues obviamente ella lo tenía que creer también y tenía que moverse en fe.
Y de hecho lo estaba haciendo. Y créeme lo que durante todo el tiempo que yo estuve dentro de la prisión, Dios me demostró, Dios me habló muchísimas veces. Él trabajó conmigo en ciertas áreas, otras áreas me hizo falta más trato. Dios trabajó conmigo después de haber salido, pero lo que Dios habló conmigo, lo que Dios trabajó conmigo fue algo tan especial, tan especial. Durante todo ese tiempo que yo estuve ahí adentro, yo vi la mano de Dios cuidándome, pero de manera sobrenatural. Vi cómo gente intentó hacerme daño y en el mismo día vi cómo las cosas se revertían y el daño caía sobre ellos. Pude ver cosas tremendas, milagros tremendos. Pude presenciar cosas increíbles. Dios me hablaba. Yo estaba en ese tiempo y yo hablaba con Dios y Dios me respondía. Y había ocasiones en las que me decía, lee tal pasaje de la Escritura. Iba yo a leerlo y era exactamente la respuesta de lo que estábamos hablando. Viví en esa dimensión, viví cosas muy tremendas. Allí pude darme cuenta de ciertas cosas que como hijo de Dios, cuando vivimos en esta vida tan normal, donde todo está bajo control, no percibimos. Y ha de ser una experiencia personal para que nosotros aprendamos a depender de Dios, a darnos cuenta de su realidad que no se ve, pero que es más real que lo que sí se ve. Y depende de cada uno de nosotros. Lo cierto es que duré ahí dentro 10 meses, 6 días. Y Dios cumplió. Cuidó de mi esposa, de mis hijos y de mí adentro. No me faltó nada. Y a mi esposa y mi familia no le faltó nada. Dios cumplió lo que Él me prometió. Para mi lógica y para la lógica de mucha gente que vivió en derredor nuestro aquello fue una tragedia. Pero Dios convirtió aquello en una experiencia real, donde nos demostró que lo que no vemos es más real que las circunstancias que sí vemos. Yo recuerdo que mucha gente de ahí, allá adentro, se me acercaba y me decían, ¿cómo puedes vivir tan en paz estando aquí adentro? E incluso me cuidaban allá adentro. La mafia me cuidaba. Había cruce de pasillos donde se hacían colas enormes de gente porque querían pasar, pero ahí se cruzaba la gente, entonces se hacían aglomeraciones de gente allí. Y la gente de la mafia allá adentro, porque la mafia allá adentro controlaba todo, no eran los custodios, sino era la mafia. Había 4 hombres parados en tambos y en tarimas. Se paraban y estaban en alto y veían a toda la gente que cruzaba. Y había veces que ellos daban indicaciones y todo el mundo se tenía que parar y obedecer lo que ellos decían. No me lo vas a creer. Y te digo que hasta me cuidaba la mafia. Yo no sé por qué, no sé quién les dio órdenes, pero cuando yo llegaba a ese cruce, yo me paraba en la fila. Y cuando los chavos estos que estaban ahí me veían, paraban todo y decían, tío, véngase. Me hacían pasar y luego decían, ahora sí, pasen. Les decían a todo el mundo que caminaran y yo pasaba. ¿Me puedes creer? Esa fue mi situación, esas fueron circunstancias personales y te podría decir una lista interminable de eventos, de cosas sobrenaturales que vivía yo allá adentro y Dios me lo decía en mi interior, yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba. Y te voy a decir una cosa, no oía la voz así como estás oyendo mi voz. Era el peso de una verdad, de algo que resonaba en mi interior. Yo lo sabía porque no lo generaba yo con mi mente, no lo generaban mis palabras.
era un mensaje que se depositaba instantáneamente dentro de mí y yo sabía que Dios me decía algo. Muchas veces el Señor me dijo, toca a esa persona, ora por él, pasa con él y dile que lo amo. ¿Cuántas veces no me dijo el Señor eso? Y yo decía, Señor, ¿ya te fijaste quién es? ¿Ya te fijaste su aspecto? ¿Ya te fijaste que me puedo acercar y me puede dar un golpe o me puede, no sé? Pero el Señor me insistía, ve, yo te mando, dile que lo amo. Y ahí voy yo en obediencia, yo dentro de mí con miedo, con mucho miedo. Iba y me acercaba a aquel tipo y le decía, oye, Cristo te ama, me dijo que te lo dijera. Y aquel hombre drogado y con los ojos pues por todos lados y por ninguno, me volteaba a ver. Y se me quedaba así como, me veía y empezaba a llorar y caía al piso llorando, por decirle que Cristo lo ama. La realidad no era Dios hablándole a él, pero Dios confirmando en mí. Y yo siendo obediente. Cosas de estas las viví muchas veces, pero quiero decirte que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Cuando Pablo dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, hermanos, no es una frase inspiradora, es una verdad que define el modo como debe vivir el creyente. Así debe vivir el creyente, creyendo en lo que no ve. Lo que Dios le ha dicho en la palabra, lo que nos confirma quiénes somos ante sus ojos. Eso somos, esa es la realidad, esa es la verdadera realidad. No es lo que sentimos a veces. El mundo natural, hermanos, nos engaña. Nos enseña a creer en lo que vemos, en lo que tocamos, pero el reino de Dios, allí ocurre exactamente lo contrario. Creemos en nuestro corazón lo que no vemos. Y la fe hace que lo que no vemos venga y se manifieste en nuestra realidad, pero no es instantáneo. La palabra de Dios, Pablo nos exhorta a que vivamos así. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas. Nos invita a que vivamos viendo lo invisible, creyendo lo invisible, no lo que estamos viendo. Seguramente las circunstancias que tú estás viviendo ahorita no son las mejores. Y uno responde emocionalmente a eso. Cuando las cosas no están a nuestro favor, uno se siente mal. O nomás yo, Isaac. Tú también. Carlos, nomás yo. Tú también te sientes mal cuando las cosas no van bien. Ahí en esos momentos, tú y yo necesitamos abrazar lo que Dios habla. Lo que Dios nos dice a ti y a mí. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Debemos aferrarnos, aunque no sintamos, pero nos aferramos a ello por la convicción que hay en nuestro corazón, porque eso creemos. Y el Hijo de Dios se mueve por fe, no por lo que ve, aunque las circunstancias estén de cabeza. Mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes. Y lo que no vemos, terminaremos viéndolo. Así opera la fe. Así ha de vivir el Hijo de Dios. No le creamos a todas las adversidades que vienen a nuestra vida. David llegó a decir que aun cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Con tu palabra, con tu vara, tu callado, que ese es el palo que traía el pastor, con ese jalaba
a la oveja y la dirigía. Con la palabra de Dios a ti y a mí nos da dirección, nos orienta, nos alienta. Con ella, con la palabra de Dios, esa es la vara, ese es el cayado de Dios con el que nos instruye a ti y a mí. Cuando estamos en adversidad, en tiempos difíciles, cuando estamos pasando por valles de sombra, de muerte, ahí permitamos que la palabra de Dios nos anime, creámosla, fortalezcámonos en ella. Permanezcamos firmes en esa fe, creyendo lo que Él dijo. Y cuando alguien se compromete a creer lo que Él ha dicho, Dios se compromete con él también. Mira, cuando tú y yo creemos lo que Dios dice, nos alineamos con su verdad. Y fíjate muy bien, aunque el entorno diga lo contrario, tú y yo tenemos que creer esto, mira. Si Dios dijo que Él te proveerá, entonces la escasez no es nuestra realidad. Porque Dios ha dicho lo contrario. Si Dios dijo que sanará tu vida, la enfermedad no es tu destino. Lo que va a marcar la diferencia en un estado o en otro es que creas. Si Él dijo que Él no abandona, entonces nuestra soledad no es real. Allí está Él, pero no lo sentimos. Porque respondemos emocionalmente a las circunstancias. Pero aferrémonos a creer, a realmente vivir como que Dios allí está. Y lo que no sentimos de momento terminaremos no solamente sintiéndonos diferente, será una realidad. Será como si lo palpáramos. Si Dios dijo que Él bendice, entonces nuestra decadencia no es real. Él está arreglando todo. Si Dios dijo que Él nos ama incondicionalmente, entonces sentirnos indignos e inmerecedores es un engaño destructivo, no viene de Dios. Esa no es la realidad. Y hace unas semanas escribimos en papeles un montón de creencias incapacitantes. No son la verdad de Dios. No debemos de vivir en conformidad con eso que escribimos. Eso lo tenemos que quitar, porque la nueva vida de Dios no se vive con los pensamientos, con los hábitos del pasado. La nueva vida en Cristo se vive reprogramando, renovando nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar eso. De lo contrario, viviremos siempre viendo lo que se ve, las circunstancias, y no estaremos viendo lo invisible, viendo lo eterno. Así es que, hermanos, mira, necesitamos reconocer que nuestra forma de vida depende de la sabiduría que seguimos. Tú sabes que hay una sabiduría que es divina y hay una sabiduría que tiene este mundo. Entonces, dependiendo con qué sabiduría nos identifiquemos, esa es la calidad de vida que vamos a tener. Si seguimos la sabiduría del mundo, entonces vamos a vivir siendo guiados por la lógica, por la razón y por lo que sentimos, por nuestras emociones. Eso nos va a llenar de temor, nuestra vida va a estar llena de temor y nos va a hacer sentir que Dios no está con nosotros. En cambio, cuando caminamos por fe, nos conectamos con la sabiduría que nos da el Espíritu de Dios, que es eterna, y ella nos da paz, nos da confianza, nos da tranquilidad, nos hace sentir seguros. Porque creemos lo que Dios dice acerca de nosotros. Y allí, hermanos, en esta situación, allí es donde está el problema de muchos creyentes. Allí están viviendo en ese punto intermedio y hay confusión, hay tensión, porque a veces creemos la sabiduría de Dios y otras veces la sabiduría que viene de este mundo. Según la fuente que nosotros elijamos, de eso dependerá, hermanos, cómo vamos a vivir. Y ahora vamos a analizar el segundo punto, 2 fuentes de sabiduría en tensión. La palabra de Dios nos da un versículo que pone muy en claro la perspectiva de esto que te estoy hablando. Y es en 2 de Reyes 6:15, 16 y 17. Hay otros versículos, pero este me parece perfecto para lo que quiero comunicar.
La Escritura dice, 2 Reyes 6:15, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí estás ubicándote de quién se trata? Se trata de Eliseo y su siervo Giesi. Sus adversarios de Israel venían porque había una persona allá en el reino del otro rey, el adversario, le había dicho, mi señor, es que no te has dado cuenta que en Israel hay un profeta, que si tú dices, vamos a llegarle a Israel para atacarlo por este lado, Dios se lo revela. Y el pueblo de Israel se prepara y no está donde tú vas a atacar. Y luego si haces otra estrategia, Dios se la revela, de tal manera que siempre saben. Y entonces, sí, dijo el rey, entonces vamos sobre el profeta. Por eso es que ese vino. Y Giesi muy temprano cuando salió de la casita donde estaban, vio que estaba el ejército. Y entonces Giesi lo que vio, sintió. Y entonces dijo, ¡ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Quiero que tú te pongas en las sandalias de Giesi. Porque así somos nosotros. Que tú sales y que ves todos los soldados y vienen sobre ustedes, vienen por la cabeza de ustedes. Y Eliseo te dice, no temas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Dónde? ¿Son más los que están con nosotros? ¿Dónde? ¿Que no los veo? ¿Verdad que sí? Y entonces el profeta le dice, entonces Eliseo oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado, en el instante se le abrieron los ojos en la dimensión espiritual y vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y entonces el ejército contrario, el ejército enemigo, era un puñito comparado de todos los ángeles y carros de fuego que estaban en derredor para protegerlos a ellos. Un segundo antes, Giesi no veía esto, pero cuando le fue revelado, pudo ver. Este pasaje, hermanos, pone a la vista la tensión entre estas dos fuentes de sabiduría. Los que ven con los ojos contra aquel que revela el espíritu. El siervo de Eliseo vio peligro porque vio con la lógica y la realidad del sentido común y experimentó miedo. Pero Eliseo vio con la revelación y con el entendimiento que da el espíritu y Eliseo sintió paz, sintió confianza, sintió seguridad. Y hasta que Giesi no pudo ver lo que veía Eliseo, hasta entonces Giesi tampoco recibió paz. Y así somos tú y yo, hermano. Tú y yo muchas veces estamos viviendo circunstancias que nos dan temor, nos dan miedo por lo que estamos viviendo y sentimos como si Dios nos haya abandonado. Pero no es así, hermanos. Nunca es así, nunca es así. De esta escena, yo quiero que veamos 4 verdades poderosas que son reales para ti y para mí. Y la primera de ellas es que lo visible no es la realidad, ni tampoco es toda la verdad. ¿Era real que estaba el ejército? Sí, era real. Entonces era una verdad, pero no era toda la verdad. Toda la verdad era que Dios los estaba cuidando. El miedo nace de lo que vemos. La fe se afirma en la verdad que revela el Espíritu de Dios. El siervo vio un ejército y creyó que estaban perdidos. En cambio, la realidad era muy distinta. Dios ya había desplegado su ejército, pero no era visible. Hermanos, siempre nuestra mente solo ve lo inmediato. Pero el Espíritu es el que revela lo eterno.
lo que realmente permanece. La segunda verdad que quiero que no olvides nunca es que Dios no siempre cambia lo que vemos. Cambia cómo lo vemos. El efecto de Dios está en nosotros, no está en las circunstancias. El cambio que Dios produce está dentro de ti, mi hermano. Es allí donde Dios habla. Cuando el Espíritu nos abre los ojos, todo cambia. Todo se transforma porque Dios hace que veamos una nueva versión de la historia que estamos nosotros en ese momento viviendo. Dios no quitó el ejército enemigo, pero sí abrió los ojos de Jesse para que viera diferente. A veces tú y yo estamos en circunstancias difíciles y le decimos a Dios: cambia mi situación, Señor. Cambia a mi esposo, Dios. Cambia a mi esposa. Cambia a aquel. Cambia al vecino. Dios no se interesa afuera. Dios se interesa lo que hay dentro de nosotros. Pero no sabemos hablarle a Dios. Ver con los ojos del Espíritu, hermanos, no cambia el panorama. Lo que hace es que cambia nuestro interior y nuestra actitud cambia. Nuestra fe se fortalece y vemos diferente. La tercera cosa que quiero que no olvides es que la sabiduría humana reacciona. En cambio, la sabiduría espiritual discierne. Y aquí, para poder entender esta expresión, quiero preguntarte: ¿entiendes qué significa discernir? ¿Sabes qué significa? Porque si no entendemos la expresión, no entendemos la palabra, no entendemos la frase. La sabiduría humana reacciona, es decir, me la hacen, me la paga. Eso es una reacción. Me insulta, lo insulto. Me pega, le pego. Eso es reaccionar. Es como resorte. Tú lo presionas y ¡pum!, te avienta. La reacción así es. Y muchos de nosotros vivimos en ese patrón reactivo. Cualquier persona que nos dice, nos hace algo, inmediatamente recibe su merecido. Eso es reaccionar. Entonces, la sabiduría humana reacciona. La sabiduría espiritual discierne. Discernir. Muchos de ustedes a lo mejor en la cocina tienen, ¿cómo se llaman? Sedazos. ¿Sí? ¿Se llaman sedazos? Coladeras. Los que se dedican a la repostería a veces tienen que agarrar la harina y echarla a estas coladeras, a estos sedazos, y hacerle así para que se caiga lo más finito y se separe los gránulos. De tal manera que queda la harina bien finita. Quiere decir, discernir, eso es cernir la harina. Discernir significa separar una cosa de otra. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, podemos ver lo que corresponde a este mundo, pero también podemos entender y apreciar lo que sucede en la dimensión del Espíritu. Eso es discernir, y esto se logra mediante nuestra sujeción a Dios, nuestra obediencia, nuestro interés por las cosas eternas. Entonces Dios nos permite entender, es decir, Dios nos da entendimiento y no actuamos reactivamente. El que ve solo con los ojos naturales vive con miedo, pero el que ve con los ojos del Espíritu vive en paz, sabiendo que es guiado, sabiendo que va siendo guiado por Dios, no está solo. Y la cuarta verdad es: la presencia de Dios siempre está allí, aunque nuestros sentidos no la perciban. La realidad espiritual, hermanos, no se crea al verla, se revela y se manifieste cuando llegamos a creerla. Es decir, primero la creemos y después se manifiesta. ¿Sí me explico? Tercer punto de nuestra enseñanza, hermanos.
Pensar como Cristo nos hace vivir diferentes. La palabra de Dios en 1 Corintios 2:12 al 16 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros puede entender lo que Dios nos ha dado si no es por la presencia del Espíritu en nosotros. Ahora, quiero asegurarte que el Espíritu de Dios está en tu vida. Cuando recibiste a Jesús en tu corazón, dice la Escritura que el Espíritu del Hijo entró en nosotros. Y por Él podemos clamar: Abba, Padre. Entonces, todo el que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios está en su corazón. Pero pasa algo: el Espíritu de Dios puede ser contristado. Y hay momentos en los que nosotros estamos más en sintonía con la sabiduría del mundo, más en sintonía con la carne, y el Espíritu nos habla y nosotros no nos damos cuenta. ¿Te ha pasado así? La palabra de Dios continúa diciendo, cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu, con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Usamos las palabras espirituales para explicar lo espiritual. O sea que, hermanos, es bien importante que el Hijo de Dios entienda lo que es lo terrenal y lo que es lo espiritual. Porque tú y yo todos los días estamos viviendo en las dos dimensiones. Con estos pies caminamos en este mundo, vamos a trabajar. Todo eso es en la dimensión de este mundo. Pero nosotros estamos en una dimensión superior. Estamos creyendo algo diferente. De tal manera que enfrentamos este mundo y por decir algo, voy a hacer un negocio, ¡pum! Se me cayó el negocio. Yo me puedo sentir mal, pero yo puedo en mi espíritu, dentro, me elevo y digo: Señor, esta puerta se está cerrando. Si no se está cerrando por ti, esa puerta se va a abrir porque tú has prometido bendecirme. Y este negocio lo voy a hacer. Y Dios revierte aquello. Pero porque nos estamos nosotros elevando a vivir en la dimensión del Espíritu y no estamos creyendo lo que está pasando en este mundo. ¿Me explico? Muy bien. Sigo leyendo el 14. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Qué tremendo está este versículo. Si hay hijos de Dios que no entienden cómo es este asunto de la vida cristiana, es que la están queriendo entender con la lógica y con la razón, y allí Dios no cabe. Tiene que ser discernido, tiene que ser separado lo natural de lo espiritual para poder comprender lo que Dios es. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. La tenemos porque la tenemos, hermanos. Ya nos fue dada cuando recibimos al Señor. Ahora, la mente de Cristo no se guía por las apariencias ni por la razón humana, sino por la voz de Dios. Y aquí tú y yo podemos, como dice Pablo en el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para entender lo que Dios nos ha dado. Nosotros vivimos en función de cómo Él nos va dirigiendo. No son las circunstancias las que determinan nuestra realidad. Quien determina nuestra realidad es Dios. Y sabes una cosa, Jesús nos mostró esta diferencia. Fíjate bien, Jesús vivió esto. Jesús, cuando estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, a los 40 días de no haber comido, no haber tomado agua, tenía mucha hambre y tenía mucha sed Jesús. Y el enemigo se acercó y lo tentó y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan.
Pero Jesús no actuó según su hambre, no actuó según su necesidad. Jesús actuó en obediencia a la voluntad del Padre. También Jesús no escuchó la lógica de Pedro cuando Jesús les dijo a los discípulos que iba a ir a Jerusalén y iba a ser tomado por los fariseos, iba a ser golpeado, iba a ser azotado, iba a recibir la muerte. Pero al tercer día iba a resucitar. Ellos no oyeron que iba a resucitar, oyeron que iba a ser golpeado. Y Pedro lo increpó y le dijo, no hagas eso, Jesús. ¿Cómo que vas a ir? No te pase eso a ti. No te expongas. ¿Para qué vas? ¿Para que te golpeen? Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús no escuchó la lógica de Pedro. Pedro quería evitar que Jesús fuera a la cruz. Jesús estaba oyendo la voz del Padre. Jesús le había dicho, la hora ha llegado. Para esto viniste al mundo. ¿Sí estás captando las dos cosas? Otra cosa, cuando Jesús estaba ante la tumba de Lázaro, ¿te acuerdas que Marta se acercó con Jesús y le dijo, Jesús, no se te ocurra, ya huele, tiene 4 días, ¿cómo que quieres que se levante? Ya apesta, ya está degenerando el cuerpo. Jesús no vio la muerte. Jesús no vio que el cuerpo ya podría haber estado en descomposición. Jesús vio una gran oportunidad para que el Padre haya sido glorificado. Y se levantó Lázaro y no apestaba. Dios se sobrepone sobrenaturalmente a las circunstancias, hermanos. Cuando el Hijo de Dios cree, ve cosas milagrosas. Pensar como Cristo, hermanos, cambia nuestras reacciones. Ya dejamos de responder y de decidir por impulso. Lo hacemos por convicción, porque la fe nuestra está firme. No obedecemos solo si es lógico. Obedecemos porque confiamos en el que está pidiendo aquello. Hermanos, cada día tú y yo estamos expuestos a oír 2 voces. La voz de la lógica y de la razón humana, que por lo regular nos dice esto no es posible, pero también estamos expuestos a estar oyendo la voz del Espíritu y esa voz siempre nos va a estar recordando, todo es posible para aquel que cree. Así es que te invito a que te levantes en tus circunstancias y a lo que ves como imposible le digas, en el nombre de Jesús, lo declaro posible. Lo declaro posible. Aunque yo no lo veo, aunque lo que estoy viendo dice lo contrario, levántate en fe y recibe de parte de Dios su deseo para ti. Él quiere bendecirte, Él quiere levantarte. Por eso, hermanos, cuando un creyente se mueve en fe, un creyente no se desespera, no se rinde, no lo mueven las circunstancias. Porque su realidad está anclada en lo que Dios habló, en lo que Dios le dice a su corazón. Ahí está anclada. Y quiero decirte, para terminar, quiero decirte esto. Transcurrieron 10 meses que yo estuve en la prisión. Transcurrieron 10 meses. Y una mañana, yo todas las mañanas me levantaba alrededor de las 4 o 5 de la mañana y me sentaba yo en un bote, ahí pegado a la reja. Era un espacio bien pequeñito y ahí me sentaba y me ponía a leer la Biblia. La luz era tenue, pero yo podía leer. A partir de ese tiempo de mi estancia ahí en la prisión, yo empecé a necesitar lentes, porque era mucho el esfuerzo que tenía yo en mi vista y además que los años me alcanzaron. Y ya por ley natural también la vista se cansa. Pero ahí estaba yo leyendo la palabra de Dios. Y ese día, hermanos, muy especial, fíjate bien, eran 10 meses que yo había entrado a la prisión. Y yo estaba leyendo la palabra, recuerdo en Isaías.
Y yo tenía tiempos increíbles cuando estaba leyendo las Escrituras, porque la Escritura estaba viva para mí. Era como si Dios me estuviera hablando personal. Era increíble lo que yo experimentaba. Y te lo platico como un testimonio, pero te invito a que seas tú quien tenga su propia experiencia con la palabra, con Dios, con el Espíritu Santo, porque lo que yo te cuento ahorita puede sonar ciencia ficción, pero para mí era real lo que estaba viviendo. Y ese día estaba yo leyendo a Isaías en el capítulo 52 y Dios me dijo esto, ahí en la Escritura, me lo dijo así. Me dijo, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Te puedes imaginar lo que eso significó para mí? Estando yo ahí en la prisión, escuchando mi abogado, mi esposa, cuánta problema económico había fuera, por lo cual yo estaba allá adentro. El Señor me dijo a mí, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Fue para mí algo tan fuerte que recibí en esa palabra, porque era personal. El Espíritu me lo habló a mí personalmente. Me lo dijo a mí, esta es tu realidad. Y yo recuerdo, hermanos, que esa palabra tuvo un impacto tan grande, pero yo no entendí todo. No supe la realidad de todo lo que me estaba diciendo en este pasaje. Más tarde fui al baño y cuando entré al baño, era un baño chiquito, y cuando entré al baño vi una libélula. ¿Sabes lo que es una libélula? Ok. Vi una libélula de un color como eléctrico, un azul eléctrico, y el cuerpo negro como negro azabache, una cosa, y los bordes de las alas negras, parecía que brillaba esa libélula. Y cuando yo estaba en el baño, yo la veía que se levantaba y se paraba en donde mismo, y volaba y donde mismo caía otra vez, y volvía a volar y donde mismo. Así la estuve viendo, yo estaba así con la boca como diciendo, wow, qué bonita. Pero qué onda, dije yo, ¿cómo se metió? Y yo empecé a razonar, ¿por dónde se pudo haber venido? No había manera que esa libélula entrara. No había forma. Por todas las barreras que había en todo el trayecto para que llegara ahí justo donde yo estaba. Pero en ese momento que yo estaba viendo esa libélula, sentí que la presencia de Dios me invadió. Sentí que se abrió un portal, la dimensión del Espíritu se abrió para mí en ese instante. Y entonces Dios me habló a mi espíritu y me dijo, Eleazar, me dijo, por extraño que te parezca y por imposible que te parezca que esta libélula haya llegado aquí, yo la traje. Ajá, le dije yo a Dios, sí. Y él me dijo, yo la voy a sacar, porque yo le dije, ¿la saco? ¿Me la llevo para afuera para soltarla? No, me dijo, yo la traje, y así como yo la traje, yo la voy a sacar. Muy bien. Y luego el Señor me irrumpe de nuevo y me dice, lo mismo voy a hacer por ti. Te voy a sacar de este lugar. Ay, hermanos. Era algo tan fuerte que yo vivía en ese momento. Como 2 días o 3 días después, eran como las 4 de la mañana, yo estaba acostado y estaba dormido yo y abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, en el pasillo donde yo estaba dormido, ahí en el techo, vi la misma libélula. La misma. Y estaba haciendo exactamente lo mismo. Revoloteaba y se pegaba donde mismo. Y en ese momento la presencia del Señor, una vez más, yo sentía su abrazo. Era increíble sentir su presencia. Era algo que me elevaba.
yo no estaba, durante esos momentos, no estaba en sufrimiento, no estaba allí en ese lugar. Él me transportaba, me trasladaba a otra dimensión. Era algo increíble lo que yo experimentaba en ese momento. Y entonces abrí mis ojos y la voy viendo, la libélula de nuevo allí en ese lugar. Y Dios me abrazó. Y yo al estarla viendo, estaba yo contento viéndola. Y de repente en mis ojos se desapareció. Dejé de verla. Y dije yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y entonces me levanté y me empecé a asomar para un lado, para otro. Y la estaba yo buscando. Y entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué pasó con esta libélula? No la encontré. Entonces el Espíritu me habló a mi interior y me dijo, prepárate, porque vengo por ti. Es hora de salir de esta cárcel. Una semana después, mi esposa, mi abogado, me dieron el pitazo, era hora de salir. Una semana después salí. Después de que el Señor, aunque mis circunstancias no eran, Él me dijo, prepárate porque vengo por ti. Salí. ¿Y cómo crees que salí? Sin dinero. Él me cumplió lo que me dijo. Así es que, hermano, mira, por favor, la que sigue, Monse, por favor. La fe no solo nos permite soportar la realidad, nos permite transformarla. Lo que hoy parece imposible, por fe se convierte en algo real. Y lo que hoy no se ve, pronto se va a ver. No pierdas la fe, no sucumbas. Permanece firme, creyendo lo que Él te dice, lo que Él te habla en tu corazón. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Me lo prometió a mí, me lo cumplió. Te lo cumple a ti también. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Así es que, hermanos, miren, es importantísimo que el Hijo de Dios piense como Cristo. No es suficiente haber creído solamente. Necesitamos pensar como Él. Necesitamos ver en la dimensión espiritual. Es más real, hermanos, que esta realidad que tú y yo vemos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a pensar más como Jesús para poder vivir diferentes. Y no seguir viviendo bajo la dirección que nos dicta nuestra lógica y nuestra razón. Eso pertenece a este mundo y todo esto perece. Pero creer lo que Dios habla, creer la palabra, creer sus promesas y abrazarlas y mantenernos firmes a ellas, esas cosas se cumplen en aquel que las cree. Yo espero que Dios te haya hablado, hermano, te haya confirmado en tu corazón que Él es tu Dios, que Él te ama. Él ha venido a rescatarte y eres su especial tesoro. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que en ella hemos podido comprender. Espíritu Santo, eres tú el único que nos puede permitir ver y entender esto. Mis palabras son insuficientes. Yo no puedo expresar, yo no puedo depositar en ellos, Dios mío, en su interior, lo que solo tú puedes hacer. Pero yo te obedezco, Padre, y expongo tu palabra. Y te doy gracias por el privilegio que me das para hacerlo. Pero háblales tú, Señor. Si algo ellos recuerden, si algo ellos aprenden, que tengan presente que tú se los has hablado, que tú se los has enseñado. En el nombre de Jesús, permítenos, Dios mío, poder vivir en la dimensión espiritual, no en este mundo, Señor, terrenalmente, sobrecogidos por los temores y las incertidumbres que este mundo nos da. Que nos podamos elevar, Señor, para vivir en fe, para poder vivir por encima de las circunstancias. Esa es la vida que tú tienes para nosotros, pero se vive solamente
por fe, no por vista. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios. Ayúdanos a pensar más como tu Hijo Jesús, más que como la lógica nos dicta, como la razón nos dice, según la sabiduría de este mundo. No es así como tú nos llamas a vivir. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Recibe gloria, honra y honor. Amén.